consecuencia de esta ley. ¿Alguna pregunta? No, Bien. perdón, Eliana, puse a grabar y la máquina avisó. Sí, aviso. Esta voz. Fíjense que aquí también desde lo jurídico esta norma es un ejemplo, digamos, de coordinación o de concurrencia de competencias, tanto a nivel interministerial, o sea, lo que está denotando la complejidad del abordaje, del objeto que está abordando la ley, o sea, se requiere la presencia, el trabajo coordinado, conjunto de los distintos ministerios, en este caso Ambiente y Educación, y por otro lado, se sienta un criterio de concurrencia a nivel federal. Reitero esto porque es importante para poder ver cómo van a funcionar en los hechos. La federalidad, en este caso, como fue trazado el diseño, tenemos la estrategia nacional que va a ser el presupuesto mínimo, o sea, la base sobre o a partir de la cual se van a generar las estrategias hacia adentro de cada jurisdicción para poder lograr eficacia de las medidas que se implementen. Otra de las cuestiones que es lo que más nos compete, que la ley hace una mención especial, y esto en relación a la autonomía universitaria, en donde lo que se deja sentado es la posibilidad que tienen las universidades hacia adentro, reitero, atendiendo a la autonomía universitaria, en considerar a esta Estrategia Nacional de Educación Ambiental. Y tan solo es este texto, el que van a encontrar en la ley, en donde se habla de una estrategia nacional para la sustentabilidad en las universidades argentinas, promoviendo la gestión en las universidades, tanto públicas como privadas, de educación ambiental. O sea, es una herramienta a partir de la cual se puede incorporar la educación ambiental tanto desde los contenidos como en la gestión edilicia de cada institución universitaria. Y fíjense que aquí volvemos a, o sea, el texto de la ley hace mención, todos ellos con miras o con el propósito, con el objetivo de construir una cultura ambiental universitaria. O sea, vuelve a hacer hincapié sobre la perspectiva subjetiva ambiental. Bien. Aquí, delimitación de competencias. Nos encontramos, reitero, con un diseño a nivel global de el que se encargó Nación a través de esta normativa 27621 como piso mínimo. Y a su vez se les pide a las provincias y a CABA que participen generando en cada ámbito el diseño de una unidad ejecutora de esta estrategia de educación ambiental integral en cada jurisdicción. Bien. Esto es, y lo remarco, ahora les voy a contar por qué, una recomendación, o sea, digamos, un pedido que se hace a cada provincia. ¿Y por qué? Este ámbito de coordinación va a ser el encargado de diseñar cuáles van a ser las medidas, proyectos, programas que se establezcan a nivel didáctico en cada jurisdicción. La distinción fundamental es que la coordinación nacional, por ley, hay un plazo de 90 días a partir de su promulgación para generarse, o sea, para crearse y designar a los miembros de esta coordinación, que van a ser tanto miembros del Ministerio de Educación de la Nación como miembros del Ministerio de Ambiente, cuyos cargos son desempeñados ad honorem y deben tener un intercambio en cuanto a quienes ocupen la presidencia y tener como mínimo cargo de directores, con lo cual se les está dando una importancia en la conformación del
órgano de coordinación. Ahora bien, cuando hablamos de la estrategia jurisdiccional, o sea, por ejemplo, lo que compete a la provincia de Santa Fe, en la ley tan solo se les recomienda a las provincias, pero no se establece, porque obviamente no puede entrometerse nación en cuestiones jurisdiccionales provinciales, no se establece un plazo para la creación de la coordinación ejecutiva jurisdiccional. Espero que haya sido clara al expresarme. Bien. Por otro lado, estos son los principios sobre los que se basa la Ley de Educación Ambiental, y aquí la ley, lo que nosotros charlábamos en el área de COAT de ambiente, es muy amplia. Podemos reconocer en ella distintas visiones acerca de lo que es el ambiente, con lo cual puede decirse que el contenido se va a ir cerrando o circunscribiendo a medida que se diseñen las didácticas específicas. Bien, se resalta un pensamiento crítico e innovador y el ejercicio ciudadano del derecho a un ambiente sano, esto en concordancia con toda la normativa sobre derechos humanos a nivel internacional. Bien, esto también es interesante e importante en lo que nos compete como educadores. O sea, en la ley se hace mención expresamente, y esto como un mandato de nuestro artículo 41 constitucional, el propósito de afianzar el compromiso con el ambiente en toda la sociedad. O sea, no solamente lo que nosotros vivimos hoy, sino el cuidado del ambiente y el generar conductas amigables con el ambiente por las consecuencias de nuestros actos en la actualidad hacia las generaciones futuras. A su vez, aquí también es otra muestra, el artículo 7 es otra muestra de la complejidad, interdisciplinariedad y de la visión federal que asume esta legislación en cuanto habla de una responsabilidad compartida, o sea, interministerial, entre los distintos ministerios. Vuelvo a recalcarles, o sea, ambiente y desarrollo se va a ocupar de lo informal, y educación se va a ocupar de educación formal. Aquí lo que habla es un poco más indagando o desarrollando, mejor dicho, las competencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sobre qué área o ámbito de la educación va a trabajar. No formal, TICs, medios de comunicación. Lo mismo con respecto al Ministerio de Educación de la Nación, sobre todo educación formal, y volvemos a la coordinación ejecutiva de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral, que va a estar asistida, y aquí aparece otro organismo importante en el diseño de la ley, que es el Consejo Consultivo, que va a estar integrado por organizaciones de la sociedad civil. En la ley también se determina quiénes son estos integrantes, y allí es donde nos compete, o sea, los gremios docentes reconocidos a nivel nacional van a conformar el Consejo Consultivo. Este Consejo Consultivo va a ser convocado por la Coordinación Nacional, y sus informes no son vinculantes. Bien, sobre la creación, no quiero aburrirlos un poco, esto está muy claro en los artículos de la ley. Los cargos ad honorem, creo que ya no hay mucho más interesante. También se hace mención, por allí consideramos en el área de ambiente que es un poco escueta la mención, atendiendo a la importancia de acceso a la justicia de Escazú, y estamos hablando de legislación interna en el cual se posibilita el acceso libre a la información pública, en este caso ambiental. Bien. Con respecto a los contenidos curriculares, en el artículo 25 se hace una mención y se
determina la modificación a la Ley 26.206 de Educación Nacional, en cuanto siempre se hace hincapié en este aspecto subjetivo del ambiente, de considerar la importancia del ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales, conforme lo que sienta nuestro artículo 41 de la Constitución Nacional. Bien, aquí hay otro punto un poco álgido de la ley, que es en cuanto a su financiamiento. O sea, creo que no termina de definir, o sea, se va a asignar a una partida específica, pero no determina a qué ministerio. No queda mucho más. Aquí terminamos. Traté de ser lo más concreta. Bien. No sé si hay alguna pregunta como para... Perfecto, gracias, Eliana. No sé si, salvo que haya una pregunta específica ahora, podríamos continuar y después hacemos las preguntas o las intervenciones al final. ¿Te parece, Clau? Sí, porque me gustaría después que Eliana haga un poquito de comentario crítico que habíamos hecho en su momento, cuando hicimos las reuniones previas, sobre qué significa todas estas cosas de las competencias, la formación de los consejos en las provincias y la invitación a hacerlo. O sea que la provincia está invitada a hacer un montón de cosas, las provincias, pero no se establecen plazos, entonces, ni ninguna otra normativa. Entonces, consideramos que por ahí eso podía llegar a ser en realidad un escollo. Así que bueno, eso después se lo dejo a Eliana que haga algunos comentarios críticos respecto de algunos puntos que tiene esta ley. Así que bueno, seguimos con Eduardo. Dale, Eduardo. Bueno, sí, yo voy a tratar de ser breve, así después abrimos el diálogo y los intercambios. Desde el área de ambiente nos planteábamos que la problemática ambiental no es nueva, ¿no? Es como que, como mínimo, se empieza a instalar a nivel mundial en la década del 60 del siglo pasado. Y hay un par de hechos muy relevantes. Uno es la publicación de un libro que, para el que no lo haya leído, recomiendo mucho, que se llama La Primavera Silenciosa, de una investigadora de Estados Unidos, cuya biografía también recomiendo, se llamaba Rachel Carson, y la revista Crisis o Sudestada, si lo buscan, han hecho unas biografías muy interesantes, pues esta mujer fue muy perseguida en su momento por sus descubrimientos y por ser mujer. De hecho, ella estaba interesada en toda la ecología acuática y pedía autorización a las salidas que hacían los barcos científicos que estaban integrados por hombres y no la dejaban ir, por ejemplo. Y después, cuando encuentra sus primeros resultados, por eso se llama la primavera silenciosa, porque empezó a haber menos pájaros en las áreas donde ella vivía, y ella descubre los efectos del DDT, en ese momento un plaguicida de uso masivo, sobre la reproducción de algunas aves y de la cadena trófica de los animales. Lo nombro esto porque este hecho fue muy determinante, y esta mujer se enfrentó contra los poderes de la industria química, en fin, pero logró salir sus resultados se publicaron, se legisló en base a sus descubrimientos. Es interesante comentar esto porque el mundo viene asomándose la crisis ambiental desde esa época, y distintos estados, distintos gobiernos empiezan a mirar esta situación, y en el año 1972 se hace la primera cumbre mundial de medio ambiente y desarrollo en Estocolmo.
Voy a ser breve este pedacito, muy breve, pero es para poner un poquito en contexto qué es la educación ambiental, de dónde viene. De hecho, la educación ambiental cuenta con una primera conferencia internacional en Rusia, en lo que era Georgia en ese momento, de las repúblicas socialistas soviéticas, en Tbilisi. En 1977 se realiza la primera conferencia mundial sobre educación ambiental. Y en 1973 se crea en ese momento un gobierno democrático de la Argentina, crea la primera Secretaría de Ordenamiento Ambiental y Territorial a nivel nacional en nuestro país, ¿no? O sea, viene de esa época esta crisis que empieza a poner en evidencia que el modelo de desarrollo que se ve como único en el mundo empezaba a mostrar algunas señales claras de que no era viable. ¿Esto qué quiere decir hoy? Que, por ejemplo, no entran en el planeta las sociedades industriales del consumismo extremo y el extractivismo extremo que nos quieren plantear como modelo de desarrollo. No caben en el planeta. El planeta está dando señales y creo que la pandemia es una de ellas, de que nuestra relación con los ecosistemas está siendo muy complicada y que hemos traspasado algunos límites. Así como yo dije, década del 60, 70, ¿qué pasó a nivel de nuestra universidad? En nuestra universidad, y hablábamos en el área ambiente, es muy difícil tener el registro de todo lo que se hizo porque hubo muchísimas cátedras, grupos de estudio, docentes, que empezaron a mirar estos temas y a trabajar en estos temas. A nivel institucional, la universidad creó en 1988 lo que se llamó el Comité Universitario de Política Ambiental, que fue el intento de la universidad, de alguna manera, de darle una cabida institucional a este tema. Ese comité estaba formado por delegados de todas las facultades y unidades académicas. Y no sé, en ese momento pensé que las escuelas no estaban incluidas. 1988. Esto también para mostrar que esta problemática podría estar instalada ya de manera organizada, con una metodología, con contenidos, y eso no sucedió. Habría que preguntarse por qué no sucedió. ¿Por qué la universidad que abrió ese espacio, por ejemplo, no tenemos hoy a la problemática ambiental de manera curricular, pero que fuera curricular no sería una garantía, ¿no? Que la problemática ambiental con todos sus conflictos y contenidos esté permeando la currícula universitaria de manera transversal, ¿no? Uno podría decir, bueno, bienvenida a esta ley, pero como dijo Claudia y como algo dijo Eliana, me parece que es una ley muy general. La universidad siguió, después yo tengo que mencionar que no había posgrados en el tema ambiental en la universidad, y 9 años después de haberse creado el Comité de Política Ambiental, se creó la maestría en Sistemas Ambientales Humanos, radicada en el Centro de Estudios Interdisciplinarios. 9 años después de la creación de este comité. Y podríamos llegar yo creo que tanto la creación del área ambiental en el gremio, un poco consecuencia de las quemas de los humedales y de otros temas que están, del extractivismo que está causando un montón de conflictos en muchos niveles de la sociedad y del país, tenemos hoy una demanda mucho más, una sociedad civil más informada, más movilizada. También tenemos mucho más demanda de nuestros estudiantes y el interés de muchos compañeros docentes y compañeras para que esto se formalice de alguna manera. Formalizar siempre es una palabra complicada porque puede llevar a que sea formal, pero que no encarne, ¿no?, en los planes de estudio y en los problemas que el ambiente nos muestra hoy.
Si no, yo creo que tenemos que lograr poner, y el gremio, como gremio tenemos ese desafío, que la universidad tome un compromiso más firme, más claro, más preciso, con opinión sobre los problemas que tiene el ambiente hoy. Esta ley puede ayudar, pero si no, desde el gremio, un poco la idea que tenemos es que el tema de los humedales, el tema de la hidrovía, el tema de los agroquímicos, cómo relacionamos los problemas ambientales con la inequidad social que atraviesa nuestra sociedad. Yo creo que son temas que no necesariamente una ley los garantiza. Por eso yo creo que desde nuestro gremio tenemos que garantizar que el abordaje de estos temas esté con un compromiso en el territorio. Dejo acá para no hacerla más larga, y me gustaría que si hay interés, hagamos un intercambio ahora a partir de lo que presentó Eliana y de los comentarios que hizo. Bueno, Beatriz, si querés, o si no, Sí. bueno, abrimos el debate. En realidad, yo sé que es complicado, porque cuando leí la ley, la tuve que leer 2 o 3 veces, la leí por primera vez, me pareció complicada porque no va al meollo de los problemas ambientales, sino que en realidad lo que está creando son estructuras, no sé, Eliana, vos corregime, son estructuras para abordar esos problemas. Entonces, es ahí la complejidad que por ahí tiene esto, y que quizá con un primer pantallazo nos quedamos un poco cortos, pero bueno, al menos lo presentamos, sabemos que tenemos un artículo en donde las universidades están presentes y donde los gremios también estarían presentes, así que, bueno. Claudia, Si hay, te dale, contribuyo, o sea, como para hacerlo un poco más fácil, dale. tantos artículos. O sea, por un lado, generalmente todas las leyes tienen algo programático. O sea, a ver, ¿qué es lo que queremos tutelar? ¿Qué queremos preservar? En este caso, objeto, ambiente. No se juega la ley, creo, desde mi punto de vista, en decir una concepción. O sea, estamos antropocéntrico, biocéntrico, ecocéntrico. Esto lo dialogamos bastante con Ana. O sea, no hay una postura tomada, sino que es tan amplio y tiene tantos incisos en los principios, creo que como para abarcar todas las posibles concepciones. Después tenemos, o sea, la norma orgánica, creación de unidades con competencia determinada. En este caso, coordinación, consejo consultivo a nivel nacional, y se les pide a las provincias. Pero acá donde hace, creo que un poco de agua, el articulado, o sea, toda la regulación que se gestó, es en cuanto a lo que se denominan normas operativas y procedimentales. O sea, norma operativa, ¿cómo se aplica la ley? En esta norma, en la 27.621, lo que se establece es la estrategia amplia, y esto por eso les marqué el tema de financiamiento, o sea, de dónde surgen las partidas, eso no está claro. Y por otro lado, las normas procedimentales, ¿qué es lo que se va a hacer? Se lo delega, y ahí los envío al artículo 21 de la ley, a la coordinación ejecutiva. Es esta la coordinación ejecutiva a nivel nacional y dentro de cada provincia el órgano equivalente que va a establecer el marco operativo. O sea, lo que hace esta ley es delinear un gran panorama, pero no está delineado qué es lo que se va a hacer. Y eso creo que como docentes es nuestra función, empezar a elaborar, a construir estrategias para poder aplicar esta normativa. Acá hay Gracias, una Eliana. Hay una Hay pregunta. una pregunta. Bueno, dale, seguí, Claudia, seguí. Bueno. Dice Gina, ¿qué sucede con la actualización de los diseños curriculares? Por lo que entiendo, queda a cargo del Ministerio de Educación y tiene un plazo para llevarlo a cabo, ¿o estoy equivocada?
Plazos no hay determinados, los que estábamos hablando, Gina, o sea, quedó todo mencionado, o sea, no hay un artículo específico, o sea, es lo mismo que nos piden a nosotros en la universidad, o sea, poder incluirlo, pero no se establece ni cómo ni cuándo. Perdón, ahí yo creo que tal como está planteada la ley, es tan genérica y tan amplia que si no hay un compromiso desde las bases, desde las instituciones educativas, para presionar para que los gobiernos, las provincias apliquen esta ley, la doten de presupuesto, fácilmente podría quedar en letra muerta. Yo creo que uno saluda que esté la ley porque un marco normativo siempre ayuda, pero yo la veo, no soy abogado, la veo tan genérica que en ese sentido es preocupante. No perdamos de vista que depende de la concepción con la que uno aborde el ambiente. Abordar el ambiente es afrontar problemas socioambientales que atraviesan a nuestro territorio. Y en ese sentido, hubo un intento, muchos de ustedes sabrán, de 3 manuales de educación ambiental para el nivel primario, secundario y terciario, que hizo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo allá por cerca del 2012-2013, en los cuales se hablaba críticamente del extractivismo minero y de los conflictos de la agricultura industrial. Y no salieron a la luz, nunca. O sea, se difundieron de manera subterránea porque hubo un lobby tremendo de APRESID y de las empresas mineras para que ese material no salga. El ministerio tuvo que alquilar unas habitaciones para guardar esos manuales que ya estaban impresos. Supongo que la mayoría de ustedes sabían de esto, pero si una ley por lo menos la manera en que yo veo la cuestión ambiental, si esta ley no sirve para abordar los conflictos, y va a quedar en letra muerta. Eso depende mucho también por eso creo que de la presión que se haga desde las instituciones, desde los docentes, de las instituciones y de la sociedad civil. Ana. Sí, buenas tardes. Disculpen que entré más tarde. Sí, yo creo que con respecto a esto de las aplicaciones y demás, bueno, estoy de acuerdo con Eliana y con Eduardo en esto de que es amplia, es ambigua, no responde a ningún marco teórico en especial, que a veces eso quiere decir, bueno, lograr acuerdos, pero por un lado interesante lograr acuerdos, pero por otro lado no se especifican las líneas teóricas o las líneas teórico-políticas, ¿no? que la han inspirado, que están presentes. Es muy distinto el tema de la inclusión de contenidos, ya sean en curriculares o transversales, es muy distinto al nivel superior si hablamos de institutos terciarios y de universidad. Los institutos terciarios creo que van a tener un problema bastante interesante y mucho para trabajar, porque las jurisdicciones y la provincia con respecto a los profesorados y a las tecnicaturas modifican los planes de estudio y a los docentes les llegan los nuevos contenidos, a veces con una mediana participación, a veces con una ficticia participación, pero bueno, el Ministerio de Educación arma equipos para que esto después llegue a los diseños curriculares. En el caso de la universidad, a mí me parece que es otro el panorama y como que hay que tener en cuenta varios puntos. Por ejemplo, yo pensaría, un primer punto, ¿se pondrán en discusión las líneas teóricas que hay en Latinoamérica sobre cómo entender lo ecológico, lo ambiental, lo sostenible, lo sustentable, el análisis de las narrativas, por qué decir colapso, por qué decir terricidio, por qué o hablar de cambio climático y no hablar de el aniquilamiento de la biodiversidad, que no es lo mismo? Es decir, un primer nivel yo diría que me preocupa es esto, si primero se va a poner en juego el debate teórico con todo lo que ya está trabajado a nivel del campo
de todas las disciplinas con respecto a las líneas teóricas, porque hay líneas teóricas ambientalistas que son conservadoras, hay otras que piensan en que las acciones tienen que ser de ahora para adelante y lo que ya está, hay líneas que se llaman verdes, que quieren todo hacerlo verde, pero no poner en cuestión los modelos económicos. O sea, que no es todo verde del mismo verde, digamos, ¿no? Entonces, hay debates teóricos que son ideológicos y que también habría que ver de qué manera la universidad implementa ese debate al interior de la universidad, ¿no? Eso como primera cuestión. Como segunda cuestión me preocupa qué concepción epistemológica van a tener aquellos que lleven adelante a hacer estos cambios. Porque hay concepciones epistemológicas que son reduccionistas, porque hay concepciones que me parece que está muy presente, más allá de que hablemos de interdisciplinariedad, creo que nos falta mucho para transitar por la interdisciplinariedad, y yo diría que hay que avanzar hacia el diálogo de saberes. Qué sé yo, no sé, pienso que a lo mejor es lógico o es visto como natural, naturalizar que, bueno, que un abogado hable de la cuestión ambiental, que un médico hable de la cuestión de salud ambiental, pero de pronto decís, bueno, pero vos sos de humanidades, y vos qué sé yo soy de filosofía, ¿y qué podés decir vos? No, entonces un poco me parece que también hay que debatir al interior de la universidad qué concepciones epistemológicas tenemos. ¿Y qué ha pasado si en todos estos años que dice Eduardo que hay cosas hechas, qué pasa? Que no hay comunicación, por ejemplo, y una facultad no sabe lo que hace otra, y un centro de estudio no sabe lo que hace otro. Es decir, ¿qué concepción política o epistemológica está presente, que habría que deconstruirla, para que estemos tan fragmentados, y para que nadie conozca lo que hace otro? ¿No? Que eso no se puede trabajar en educación ambiental pensando que uno solo va a poder hacer todo. Y que va a ser un reducto, tironear con la educación ambiental, a ver quién la tiene, a ver qué facultad, a ver qué centro es más importante que otro. O sea que hay que tener una concepción epistemológica, política, que también hay que poner sobre la mesa y hay que ponerla a discutir. Entonces, ya son dos cosas para, digamos, hacer participativa y una cosa debatible. Una tercera cosa que también, una perspectiva que va a tener que cambiar, es que hoy ya no es el docente investigador, ahora tenemos otra figura, el docente activista, ¿no? Es decir, muchos que al mismo tiempo trabajan en organizaciones civiles y también son docentes en la universidad. Entonces, ¿no se modificará en algún punto lo que entendemos por extensión? ¿No habrá que modificar qué se entiende por extensión y hablar de estos nuevos actores, que son los docentes, que son investigadores, pero que también son activistas? Y esto no pondrá en cuestión que todavía tenemos una afuera y una dentro de la universidad, y que con la extensión no se logra revertir. Siempre están los que estamos adentro y siempre están los que están afuera. O sea, esto también en algún momento tendrá que ser motivo de discusión. Otra cuestión que me parece que es motivo de discusión es si va a haber un presupuesto que acompañe a todas estas acciones. Porque sin presupuesto no hay posibilidad de investigar, no hay posibilidad de hacer interdisciplina, o sea, sin presupuesto, a puro voluntarismo, queremos ser verde, queremos ser esto, eso es puro discurso. Va a haber un presupuesto que acompañe, ese presupuesto va a estar sincerado, blanqueado, claramente explicitado. Es decir, ¿qué pasará con ese tema? Otro gran tema. Y otro gran tema es si realmente vamos a hacer ciencia abierta. Porque a mí me parece que aunque la Argentina haya firmado el acuerdo de Escazú, yo no sé si muchos toman conciencia de lo que significa que los datos ambientales y todos tienen que estar abiertos, y que tiene que haber circulación de la información, porque no hay posibilidad de participar, deliberar y decidir si la información no es abierta. Porque no alcanza con tener un repositorio. Hacen falta políticas de participación para los estudiantes, para los docentes, para los graduados, para los no docentes. Es decir, va más allá de tener un repositorio.
Entonces, me parece que estas cuestiones, no sé, creo que son 4 o 5, la cuestión epistemológica, la cuestión de corrientes teóricas, la cuestión de que realmente todos, digamos, que no sea una cuestión de mantenernos a los codazos, que todos los saberes tenemos que trabajar juntos, la cuestión presupuestaria, la cuestión de la información, creo que eso da un marco donde primero hay que hacer instancias de debate que comprometan a todos los estamentos. Y por eso el tema no es como en la provincia, donde ahí van a tener el problema que les van a poner 5 que se llamen expertos, van a bajar los contenidos, como pasó con la ESI, y después se van a querer morir porque va a salir alguna iglesia o alguna religión a decir, no, eso es perversión o qué sé yo. A nosotros no nos va a pasar eso, que nos impongan los contenidos, porque tenemos otras problemáticas. Pero yo quisiera que se debatiera la cuestión epistemológica, la cuestión ética, la cuestión presupuestaria y cómo va a ser la participación en este tema. Eso yo me preocupan esas cuestiones. Tengo más preguntas que respuestas. Vamos a puentearlo a Ariel, y está José, que quiere dar un ejemplo de lo que estás hablando vos. Después le vamos a dar la palabra a Ariel. Sobre la primera parte, lo ideológico, bueno, lo vivimos con Claudia, estábamos armando el contenido curricular de una asignatura que compartíamos, y cuando llegamos a esta parte de educación ambiental, que yo había estado trabajando previamente, con experiencia y con lectura, mi posición fue absolutamente reprimida por el resto del grupo al interno de la universidad por una cuestión ideológica, ¿no es cierto? Porque lo que yo estaba hablando, desde un lugar absolutamente positivista, no era científico, utilizaba terminología que no era adecuada para la educación, como la idea de las cosas que dijiste, Ana, exterminio, o sea, hay que hablar de cambio global, pero limitando la posibilidad de asociar a la actitud humana, o sea, la idea de antropoceno completamente reprimida. Entonces, no sé en qué términos decirlo, porque creo que lo dijo mucho mejor Eduardo. Es fea la palabra que voy a usar, pero si vamos a implementar una educación ambiental blanca, dominante, no sé qué otra palabra se les puede ocurrir, es un camino inútil, ¿no es cierto? Entonces, realmente vamos a tener que asumir con mucho compromiso todos estos desafíos, y una vez más, cuando alguna cosa no salga, va a ser culpa nuestra, pero bueno, ya sabemos qué rol vamos a jugar y en qué lado vamos a estar parados, pero les quería contar eso, que no solo está el adentro afuera de la universidad, sino que a su vez dentro de los mismos grupos hay sectores terriblemente conservadores que, bueno, que causan daño, ¿no? Porque la descalificación siempre es fea, no es la primera vez que se me descalifica ideológicamente, pero no deja de doler, digamos, no es que uno esté acostumbrado al menosprecio ideológico, y eso va a pasar, porque las posturas comprometidas con respecto al ambiente, sobre todo las ideas latinoamericanistas, las desprestigian, sí, hay gente que las descalifica. Gracias. Bueno, ahora leo la pregunta de Ariel para Eliana. Dice, ¿hasta qué punto lo regulado por la ley es compatible con la autonomía universitaria? Se la pregunta, dice, en el sentido de las exigencias de modificaciones de planes de estudio. ¿Podría ser ese un argumento para retrasar la aplicación de la ley en nuestra universidad? Ariel, tengo la misma inquietud que tú. O sea, no dice absolutamente nada la ley. Lo único que sienta como objetivo cuando habla de la Estrategia Nacional para la Sustentabilidad en las universidades públicas y privadas es que el objetivo es promover la gestión, que se gestione. Es la única palabra, verbo, acción que implementa. O sea, aquí habría que ver cómo dialogar, generar estrategias consensuadas en el ámbito de la universidad, o ver, que esto también lo habíamos planteado el día que charlamos en área de ambiente, si comienza a articularse algunas líneas directrices desde la SPU. Pero la ley sobre nosotros no dice más que 4 renglones. Bueno, o sea, acá Ricardo Murray de la UNR INTA dice, para José,
patriarcal, antropocéntrica, heteronormativa, binaria, siguen las firmas. Bueno, está bien. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario, preguntas? Digamos, estamos en un comienzo, a pesar de que el comienzo empezó hace mucho, pero digamos, esta ley nos habilita a volver a discutirlo y con otras herramientas también. Ya no somos los mismos que la década del 80. Creo que ya ha pasado mucho agua bajo el puente. No, en serio, los que hemos trabajado en ambiente y los que seguimos trabajando en ambiente, nos hemos ido formando más. Es una realidad, ya no somos los chicos de los 80. Entonces creo que es una oportunidad muy interesante si es que nos la podemos dar y nos la dan también. Así que bueno, ¿a alguien más? ¿O ya está? Sí, yo una cosita, porque me parece que cuando uno apunta, como en este caso, a un cambio de paradigma, es como que tiene que empezar a intervenir desde múltiples lugares, ¿no? Por un lado está la cuestión esta institucional que estaban planteando. Bueno, acuerdo 100% con todos los planteos que hizo Ana, y me parece que también hay una actitud desde la militancia, que cada uno de nosotros lleve a su grupo de estudiantes en el aula, y eso lo podemos hacer en tanto y en cuanto, como vos dijiste hoy al principio, Claudia, sepamos de qué estemos hablando, que estemos formados en el tema. Pienso también lo que pasó, lo mencionó Ana también con la ESI, que la ESI es ley, pero bueno, también está el tema de la autonomía universitaria y demás, por lo cual esto no se implementa efectivamente, pero desde muchos compañeros estamos tratando de, al menos, tratar de incorporar alguna perspectiva de género en las distintas materias donde trabajamos. Y digo, esto es posible siempre y cuando tengamos las herramientas. Entonces, una de las cuestiones que se me ocurre es, ha habido, sobre todo para este tema de la perspectiva de género, innumerables cursos, charlas, paneles, etcétera, y muchos cursos también promovidos por nosotros desde la COAD, en el marco de los cursos de capacitación docente gratuita. Bueno, insto entonces a los compañeros aquí presentes que tienen más herramientas, a que armen este tipo de cursos para que nos vayamos formando, para que esto, digo, más allá de lo institucional que también queremos implementar, sea un poco una labor militante. Eso más quería decir. Pide la palabra Aldo. Yo más que una... pues después me anoto, vea. Dale, Pancho. Aldo. ¿No? Sí, ahora Aldo. Sí, es para hacer una pregunta. Si existe algún análisis crítico de cuál es lo que predomina actualmente sobre la cuestión ambiental en la enseñanza que se imparte en nuestra universidad. A ver si me explico un poquito qué es lo que quiero preguntar. Yo parto de la idea de que, de hecho, existen ideas, existen opiniones, existen propuestas que en distintas carreras de la universidad inciden, crean opiniones, criterios sobre la cuestión ambiental, aún incluso en casos en que no se utilice la palabra ambiental. Se opina sobre los recursos, se opina sobre las actividades económicas, sobre las actividades productivas. Entonces, me parece que sería interesante, por lo menos a mí me sería interesante, tener una idea, si es posible, o si hay al menos algunos análisis puntuales respecto
a qué es lo que actualmente hace la universidad a través de su actividad no solo de enseñanza, sino también de investigación y extensión respecto a la cuestión ambiental. Qué pregunta, Aldo. Nosotros, justamente del área de ambiente, nos preguntábamos eso, y una de las cosas que surgió de nuestra última reunión era ver si podíamos hacer, además de recabar información nosotros, alguna encuesta al respecto. Porque, digamos, el subyacente ideológico de lo que vos estás diciendo, no lo sacás de leer un programa de una materia en particular, porque el programa por ahí puede ser una maravilla y en realidad tenés otra cosa debajo. Así que no sé si alguien quiere comentar sobre el tema que lo habíamos dicho, o alguien quiere contestar de esto. Puedo acotar, o sea, nosotros Dale, desde dale. la cátedra en Derecho Ambiental, o sea, obviamente que abogamos o tratamos que nuestros estudiantes se nutran de una visión más eco, o sea, de vernos a cada ser humano como un elemento más, pero en líneas generales el resto de la normativa, si nosotros nos vamos a derecho privado sobre todo, vamos a encontrar otra visión. O sea, el derecho ambiental es raquítico comparado con otras ramas fuertes, derecho público, derecho privado, con lo cual es una línea o la presentación de esta visión, pero no se condice, esto lo digo a nivel personal, no por cátedra, pero no se condice con esa visión en la norma plasmada, por ejemplo, con respecto a la propiedad. Yo agrego ahí, perdón, que, a ver, dada la estructura de la universidad, Aldo, hoy lo que tenemos, vos llamale como quieras, pero dentro de la libertad de cátedra, vos le podés armar un programa, como dice, hipercrítico a un docente, pero si el docente no lo quiere aplicar o no lo quiere dar, no lo va a hacer. Entonces, y eso es bueno y es malo a la vez, porque yo creo que la libertad de cátedra es un bien, y la autonomía es un bien ganado importante, pero también tiene ese riesgo, digamos, de que puede haber una política institucional que trate de bajar una línea y por ahí los docentes, de hecho, eso sucede, no lo hacen. Lo que tenés hoy son esfuerzos individuales, de muchos docentes en muchas facultades que están imponiendo, están bajando esta línea crítica de compromiso con el territorio, de compromiso con la sociedad, pero son, a mi juicio, esfuerzos individuales y dispersos. Eso es lo que tenemos hoy. Eso. Y ya que está, adhiero a todos los interrogantes que planteó Ana, ¿no? De cómo podría encararse esto en la universidad. Pancho, ¿quería hacer alguna acotación o pregunta? Hola. Me siento muy contento de participar en esto porque hoy todos los sindicatos del país deberían estar estudiando esto, trabajando esto. Yo trabajo con algunos sindicatos, ningún sindicato ni siquiera se ha enterado de la existencia de esta ley, por lo cual que estemos reunidos acá como 40 y pico. Hay que felicitar a los compañeros organizadores, no es menor, y yo creo que de alguna manera, yo debo confesar que soy escéptico en relación a la capacidad de estas leyes para transformar la sociedad. La sociedad tiene vías de transformación que son muy diferentes de sacar una ley y entonces la ley va a mejorar la situación ambiental, la educación ambiental y el medio ambiente. Eso no es así. Las leyes sirven para muchas cosas, por ejemplo, para que hoy estamos reunidos, es una cosa muy buena de la ley, pero no creamos que la ley va a resolver los problemas que dice que va a resolver, porque es realmente una cuestión que históricamente no, tenemos, sobre todo en América Latina, una muy mala tendencia. Hay un problema y entonces sacamos una ley y resolvemos con esa ley ese problema. Y eso no ha funcionado, históricamente no ha funcionado.
Yo soy abogado también, y no quiero menospreciar la importancia de la ley. Por eso decía que qué importante que estemos reunidos acá, gracias a que sacaron esa ley. Pero lo primero que tenemos que hacer es no creernos en que hay una varita mágica y que con esta ley ahora se va. La educación ambiental va a funcionar, vamos a tener cambios, la gente se va a concientizar. Entonces, lo primero que creo que tenemos que saber es que nada, digamos, como dice ahora un presidente peruano, solo el pueblo salva al pueblo. Es decir, nosotros no tenemos que confiar que toda estructura del Estado va a salvar nuestro ambiente. Alguien nos dijo recién acá del tema de los pueblos originarios que tenían una relación distinta con la naturaleza. Nosotros tenemos una tendencia a olvidar eso, a minimizar eso. Y entonces yo creo de que lo primero que hay que hacer es darle a esta ley lo que tiene de bueno, que es que permite que discutamos, que debatamos, pero tampoco creernos que esta ley nos va a resolver los problemas, ni siquiera los problemas de la educación ambiental, mucho menos los problemas del ambiente. En este sentido, yo creo que hay que tener cuidado porque el ambiente es una cuestión sumamente militante, etcétera, etcétera. Pero desde hace mucho tiempo el capitalismo tiene una gran capacidad para apoderarse. Se apoderó del tema ambiental. Ahora tenemos muy desarrollado en el mundo, en las universidades, sobre todo norteamericanas y europeas, etcétera, un ambientalismo neoliberal. En Chile, por ejemplo, la constitución de Pinochet, que es la constitución más neoliberal que uno se puede imaginar y que gracias a Dios ayer empezó a abrogarse, es una de las constituciones que en América Latina empezó con el tema ambiental, la constitución de Pinochet. Imagínense, ¿por qué? Porque rápidamente el capitalismo y el neoliberalismo se apoderaron del tema ambiental y generaron toda una estructura ideológica de ambientalismo de mercado. Muy interesante. Por eso es que no cualquier ambientalismo es, y además ese ambientalismo de mercado tiene bastante bibliografía, bastante plata, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el Estado tiene muchas limitaciones, porque el Estado es un organismo que no está para... obviamente que la concepción del Estado, afortunadamente acá tenemos gente que ha estudiado el tema en esta misma reunión, etcétera, tiene sus limitaciones para cumplir esa función. Y nosotros tenemos que creer más en nuestra propia organización. Lo tenemos, para ser claros y francos, lo tenemos con el tema de las quemas de nuestra isla. De las quemas, y bueno, no solo de las quemas, pero el tema de las quemas que a Rosario le duele tanto. Bueno, tenemos un Estado que tiene un montón de organizaciones, que tiene no solo organizaciones, sino cuerpos de bomberos, aviones, etcétera, etcétera. Pero a los efectos de enfrentar el problema, hizo falta que se movilizara la gente. Entonces, no hay que perder de vista el protagonismo que tiene que tener las organizaciones sociales, algunos le llaman la organización social del pueblo, no importa el nombre que le demos, pero si nosotros creemos que va a venir el Estado a través de toda una estructura y nos va a resolver el problema, estamos políticamente fuera de... incluso hay que tener cuidado, porque los compañeros dicen, tenemos que tener presupuesto para esto. Bueno, sí, tenemos que tener presupuesto para esto, pero esto es un gran problema. En muchos países es una forma de cooptar al ambientalismo y al ecologismo más radical, porque entonces los convertís en burócratas estatales. Esos que eran unos ambientalistas y que peleaban y tenían una posición radical, el que toca muere. Cuando entran a formar parte del mecanismo de la estructura y de tener presupuesto, etcétera, empiezan a ser cooptados por el Estado. Por eso es que un sindicato, como nuestro sindicato, tiene que tener cuidado de utilizar esta ley, como no, pero no renunciar a nuestro protagonismo, al protagonismo de la sociedad, al protagonismo
de los trabajadores, que no es lo mismo que el Estado. Aunque el Estado esté en manos de muchos amigos, de lo que sea, pero no podemos renunciar a lo que en algunos países se llama el control social. El control social no lo puede hacer el propio Estado, porque si el Estado hace el control social, no se controla. Esa es la realidad práctica que ha habido cuando se establecen mecanismos de control social, mecanismos de contraloría por parte del propio Estado. Es decir, la sociedad civil, nosotros, los sindicatos, las organizaciones ambientales, etcétera, tienen que asumir el papel de generar este control ambiental y no pedir presupuesto para esto, porque si pedimos presupuesto para esto, al año siguiente, si tú hiciste una crítica muy fuerte a la política sobre la materia, obviamente que te van a cortar el presupuesto. Y esto es una historia que se ha dado no solo en todos los países donde ha habido esta. Entonces, a mí me parece muy, muy importante ratificar. Es positivo que se haya sacado esta ley, que estemos reunidos acá es muy positivo, pero a mí me parece más positivo que estemos reunidos acá siempre y cuando no creamos que esta ley nos va a generar una política ambiental satisfactoria, precisamente por el peligro que hay de la cooptación. Pero bueno, otro problema, así como yo creo en los límites del Estado, también tengo que decir, tengo muchos años tratando de que los sindicatos se ocupen de este tema, no solo en Argentina, sino en varios países, que para los sindicatos este tema es un tema tabú. En general, existen en el mundo varias organizaciones que se ocupan del medio ambiente, con participación sindical, pero en la práctica, cuando bajas al hecho concreto y a la práctica sindical concreta, y por razones obvias que no hace falta que nosotros, entre nosotros, nos lo digamos, el sindicato termina encerrándose mucho más en la cuestión del salario. Tenemos un retraso salarial muy grande, por ejemplo, en este momento, y entonces el foco, la cabeza de la gente está en el aspecto económico. Y el aspecto ambiental es un aspecto que los sindicatos en general no han tenido, y mucho menos un tema mucho más, que debería ser mucho más preocupante para los sindicatos, y que esta ley de alguna manera no hace foco, que es el tema del ambiente de trabajo. El ambiente de trabajo, las vecindades industriales, como les gustaba decir hace tiempo a los españoles, los graves problemas ambientales de trabajo, es un tema increíblemente no se ocupan los sindicatos. Deberíamos empezar por casa, deberíamos empezar por ocuparnos de los problemas ambientales de los trabajadores, ambientales del trabajo. Y en ese sentido, tanto el Estado como las organizaciones sindicales tienen un gran retraso. Ustedes saben que el control de esto está en manos en la Argentina de unas organizaciones burocráticas, no, sino mercantiles, una compañía de seguro, que son absolutamente deficitarias en materia de condiciones de trabajo, de ambiente de trabajo. De manera de que no se puede escindir los problemas ambientales generales, como los que trata fundamentalmente este proyecto, esta ley ya, que me parece buena en general, con los problemas ambientales del ambiente de trabajo, del ambiente de las llamadas vecindades industriales, de la urbanización y de los graves problemas que tienen todas nuestras ciudades, que no son abstractos, sino que son concretos y que se vuelven mucho más graves en esta situación de crisis ambiental y ecológica y pandémica que tenemos. Entonces, bueno, yo quisiera que estemos claros que, y esa es como una especie de propuesta, que que nosotros no debemos aprovechar esta ley para llevar adelante
la propuesta de una política ambiental, pero que sea una política ambiental transformadora, que deslinde campos de ese ambientalismo hoy actual de muchas universidades. Y por supuesto que si las universidades vamos a entrar en esto, tenemos que tener máximo cuidado, un ambientalismo que está relacionado con estos modelos ambientales neoliberales o ambientalismo de mercado. Entonces me parece, reitero que me parece excepcionalmente importante no solo la discusión del debate de la ley, sino los aportes que han hecho los compañeros. Todos los aportes que han hecho los compañeros han sido en una línea cuestionadora, en una línea crítica. Entonces yo creo que tenemos que mantener esa línea crítica al afrontar este problema. La palabra crítica me parece que es una palabra fundamental, porque la situación del ambiente en Argentina y en América Latina y en el mundo, como ustedes saben, es tan grave que no tener una posición crítica es realmente no entender esta situación. Bueno, gracias. Aldo está pidiendo la palabra. Bueno, muchas gracias, Pancho. La verdad que coincidimos. Por otro lado, yo quiero recordar que desde el gremio hace años que se viene llevando adelante todo este trabajo de las comisiones de ambiente y de trabajo dentro de las unidades académicas. Yo estuve trabajando en su momento cuando estaba activa. Digamos, hemos tenido muchas idas y venidas con eso. Aldo quiere hacer una acotación y si no hay nadie más, podríamos ir cerrando para que no ir perdiendo el auditorio. Dale, Aldo. No, es solo un dato para ver la magnitud del tema. Según el diario La Capital de hoy, en la palabra de un ilustre rosarino, Diego Giuliano, actual secretario de Transporte de la Nación, no sé si hace falta que aclare que lo de ilustre va entre comillas, la Universidad Nacional de Rosario se va a encargar del estudio de impacto ambiental para el tema llamado hidrovía. No sé quién, sería interesante averiguar quiénes van a estar a cargo de esa cuestión que se llama nada menos que impacto ambiental y que abarca a una parte, un pedazo, que es algo así como la cuarta parte del país. Nada más que eso. Y Aldo, mirá, estuvimos nosotros viendo ese tema y en principio había un grupo que estaba asociado a lo que es el acuario de provincial, un grupo que en realidad está en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y que se iba a ocupar de este estudio de impacto ambiental, pero en realidad no pudimos conseguir nombres todavía, así que estamos en eso. Pero lo preocupante sería que gente que participa de, por ejemplo, Bolsa de Comercio de Rosario o entidades de ese estilo, alguna de esas personas podría participar también en un estudio de impacto ambiental tranquilamente, porque se ha mencionado, pero no volvió a salir en, digamos, otra vez ese nombre, pero vamos a tratar de investigar a ver quiénes son, pero no tenemos una data precisa, Aldo. Yo quería invitarlos sí. Quería invitarlos, nosotros tenemos un proyecto de investigación en la facultad que trabaja el tema de la constitución de la provincia. Afortunadamente ahora no está en boga el tema de la constitución de la provincia y entonces podemos pensar las cosas con más tranquilidad, sobre todo no nos interesa el tema de los cargos y de la estructura del Estado en la constitución de la provincia, sino los derechos de la gente, de la naturaleza en la constitución provincial. Y entonces tenemos uno de los temas básicos es el tema ambiental. Tenemos dos estudios dentro de ese proyecto, dos estudios, uno que está el profesor Aldo Casella, que creo que ustedes lo conocen,
algunos de ustedes lo conocen porque es un profesor que ya hace tiempo que no vive en Rosario. Y otro sobre el derecho de propiedad y los límites de la propiedad, del profesor también Martín. Entonces, bueno, ya tenemos las dos fechas para el segundo cuatrimestre, donde se van a hacer 2 conservatorios de 14 conservatorios, perdón, de 22 conservatorios sobre los distintos temas de derecho social. Entonces, uno es una fecha que me gustaría invitar especialmente a los ponentes de hoy, es el 10 de agosto, que va a ser el tema de derecho ambiental, agrario, patentes y tecnología en esta materia, a cargo de Aldo Casella. Entonces quería invitarlos a todos en general, pero a los ponentes de hoy en particular, para el 10 de agosto. Y el otro, que son los límites de la propiedad, por cuestiones ambientales y el tema del derecho de propiedad en general, a cargo del doctor Martín, que es el día ¿cuánto acá? Bueno, Pancho, en todo caso, después pasás Yo lo paso para que, sí, porque quisiera invitar en general, porque son varios de los temas que tienen, pero especialmente estaba pensando para que fueran comentaristas y participaran dentro del tema los 2 ponentes de hoy, con los cuales me comunicaré para concretar esa colaboración. Muchísimas gracias. Gracias, Pancho, siempre tan amable. Conta con la contribución. Perdón, pero tengo que prepararme para dar clases y lo único que creo, la idea principal que me parece que nos va a quedar a todos en la cabeza hoy es cómo lograr la practicidad de esta ley. Claro. O sea, las normas están, en Argentina tenemos legislación de vanguardia, el tema es que depende de nosotros, hacia dónde queremos ir y qué queremos hacer. Que bueno, muchas gracias por el tiempo, por la atención. Claudia, un abrazo grande. Gracias. Y hasta el próximo encuentro. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, nos despedimos entonces todos y todas, y bueno, esperemos seguir avanzando con esto, con los interrogantes que nos quedan, que estuvimos anotando, así que nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias. Hasta la próxima, gracias.